El viaje es por dentro, un podcast dedicado a explorar el mundo de la salud mental y el bienestar emocional. Acompáñanos en conversaciones profundas y honestas que van desde la gestión de la ansiedad hasta la importancia del autoconocimiento. Gracias por iniciar tu viaje interior con nosotros. Bueno, pues bienvenidos, bienvenidas a todos y a todas a un episodio más de nuestro podcast. Para empezar el día de hoy les quiero plantear una situación como para empezar reflexionando en este episodio. Imagínense que a ustedes los despiden del trabajo, espero que eso no pase, ¿sí? Pero bueno, llegan un día y les dicen como, hey, querido, querida, hasta aquí llegó tu contrato. Este solo hecho pues ya nos genera malestar, ¿cierto? Nos puede generar rabia, tristeza, frustración o lo que sea. Pero después de que nos despiden del trabajo, aparecen como una serie de pensamientos. No valgo nada, nunca me salen bien las cosas, esto no debería haber pasado, es que es por mi culpa, es que yo debía haber dado más, yo me debía haber esforzado más, etcétera, etcétera. Estos pensamientos o estas interpretaciones pues terminan aumentando ese malestar que ya sentimos por la noticia que nos acaban de dar e incluso generando emociones nuevas o emociones más intensas. Y al final es lo que nos termina como hundiendo, por decirlo de cierta manera, a nivel emocional. Pues en el episodio del día de hoy, nosotros vamos a explorar esa diferencia entre como este dolor inevitable o estas emociones inevitables del momento y ese sufrimiento que creamos a través de las interpretaciones que hacemos de los hechos o de las situaciones. Y el cómo nuestra mente, cuando se aferra como a esta idea de esto no debería haber pasado, las cosas tendrían que ser así, pues acaba dañándonos más que los propios hechos. Así que con esta reflexión te doy la bienvenida, Pablo, a el episodio del día de hoy. Buenos días, Daniela, buenos días a todos, o bueno, un saludo a todos a la hora que sea que nos estén escuchando. Es el inicio de episodio más deprimente que hemos tenido. La verdad que nos hundiste a todos, Daniela. Por favor, nos hundiste a todos con eso, con ese ejemplo. No, pero me parece muy, muy bueno y muy válido porque además es muy real. Creo que a lo largo de todo el episodio vamos a dar muchos ejemplos de este estilo, porque sí, indiscutiblemente, a mí me gusta siempre decirlo en consulta, en realidad, este fenómeno del que vamos a hablar hoy es prácticamente el origen de la mayoría del sufrimiento y del malestar que experimentamos en nuestras vidas. Entonces, si aprendemos un poquito al respecto, al menos si aprendemos a identificarlo y si estamos dispuestos a ir a terapia, a trabajarlo y a dejar de tener como este patrón tan rígido, seguramente pues nuestra calidad de vida incrementa un montón. Ujú. Sí, bueno, pero entonces para empezar a hablar de eso, nosotros ya habíamos tenido un episodio anterior que las personas que no lo han escuchado, escúchenlo, que tiene que ver con este tema de la aceptación, de cómo nosotros nos podemos conectar con las situaciones que ocurren desde la aceptación y no llegar como a este sufrimiento, etcétera. Y creo que el episodio de hoy es como la continuación de ese primer episodio de la aceptación porque tiene mucho que ver con eso, pero le ponemos un ingrediente adicional que es ese ingrediente que de verdad nos genera muchísimo malestar y tiene que ver con todo el tema de las interpretaciones, de los pensamientos y de los juicios de valor que hacemos alrededor de una situación y que cuando nos quedamos con esos juicios o con esas interpretaciones, pues terminamos sufriendo los eventos y como maxificando de cierta manera estos eventos. Entonces, teniendo como esto claro, empecemos como hablando de estas interpretaciones y de estos pensamientos, porque yo sé que muchas personas pueden tener, no sé, la duda o lo han intentado hacer, que me lo han comunicado en consulta, y es que se van como al extremo de tener pensamientos siempre positivos. Sí, o como decir, bueno, yo no puedo pensar en esto, yo tengo que verle siempre el lado bueno a las cosas para sentirme mejor. Pero realmente como que eso no funciona tanto, o sea, las interpretaciones y los pensamientos son cosas pues que aparecen, ¿no? Como que nuestro cerebro, yo siempre les digo a mis consultantes, está diseñado pues para pensar y él va a pensar y va a interpretar una situación de acuerdo a su experiencia de vida,
de acuerdo a sus conocimientos, de acuerdo a la información que tiene. Entonces, como que la interpretación se va a dar, pero también depende de nosotros el poder reconocer esa interpretación y qué tanto nos quedamos ahí de esa manera. Entonces, empecemos hablando de esas interpretaciones, Pablo, que, ¿cómo las podemos reconocer? Sí, yo creo que aquí hay varios elementos clave y quiero empezar por eso que estás diciendo. Esto tampoco es cuestión de ser el happy flower que no le afecta nada y que nunca piensa nada malo y actitud positiva. No, no es eso. No tiene que ver con eso. Tiene que ver con que la vida, y aunque puede sonar un poco feo y deprimente, la vida es inherentemente dolorosa. O sea, hay un montón de cosas que vamos a vivir a lo largo de nuestra vida, que eso no significa que sea mala y que sea terrible, significa que así como hay momentos buenos y momentos neutros, pues también hay momentos que van a ser dolorosos y no lo podemos evitar. Y esto está anclado a la pérdida, a que las cosas no ocurran como queremos que ocurran, a la incertidumbre, a la frustración, a los momentos que se salen de nuestra expectativa. Y eso es algo que vamos a vivir miles de veces en la vida, desde el dolor más básico, que es el dolor físico cuando somos pequeñitos y nos caemos montando bicicleta, que tiene que doler, eso no tiene otra explicación, hasta el dolor de pronto más complejo de la finalización de una relación de pareja o de la pérdida de un familiar, o incluso la pérdida de un trabajo, como planteabas tú hace un momento, Daniela, en tu ejemplo. Eso va a generar dolor y no podemos evitarlo y es normal que nos duela. La cosa es que el sufrimiento añadido aparece cuando, como tú lo describías muy bien hace un momento, nos resistimos a aceptar que esa realidad hace parte de nuestra historia vital y hace parte de la experiencia que estamos viviendo en el momento. Y quisiéramos que esto ocurriera de una manera distinta. Entonces, no es cuestión de que yo diga, Se murió mi abuela, pero mañana será un buen día". No, tampoco. Ni, oh, me han echado del trabajo, pero yo puedo vivir de ilusiones. No. Evidentemente me va a doler y tengo que aceptar que es doloroso y que es una situación difícil y que me estoy sintiendo mal y tengo derecho a más de sentirme de esa manera. Y todos estos pensamientos que aparecen, esa interpretación de la que hablabas, Daniela, muchas veces también están mediados por de pronto este sesgo cognitivo del que también hablamos mucho en consulta de los pensamientos catastróficos, y es que nos vamos ya demasiado allá, entonces ya no es solamente lo que está pasando en este momento, sino esa gran interpretación de, mejor dicho, mi vida está arruinada a partir de ahora, ¿no? Entonces una cosa es reconocer que, oye, perder el trabajo es difícil, es doloroso, y otra cosa es agregar nunca me voy a poder recuperar de esto. Y ahí es donde aparece ese sufrimiento del que estamos hablando en este momento. Yo siempre planteo este ejercicio en consulta con los pacientes de cuando identifico que aparecen estos pensamientos que generan ese sufrimiento añadido, necesitamos reestructurarlo desde dos pasos muy concretos. Número uno, el validarnos esa emoción, oye, tiene sentido que esto me duela por X, Y y Z, pero eso no significa que todo esto que estoy pensando muy catastrófico realmente está ocurriendo o va a ocurrir. Creo que ahí es donde necesitamos de esa flexibilidad como para reinterpretar esos pensamientos, ¿no? Y por otro lado, y esto me parece que también es importante mencionarlo, muchas veces lo que mantiene esta dinámica de estos pensamientos como tan rígidos en función de no querer que esto esté ocurriendo y demás, tiene también que ver con esta necesidad que tenemos muchas veces de que las cosas ocurran dentro de unos parámetros muy específicos, que es lo que nos hace sentir en control y con tranquilidad, ¿no? A mí siempre me gusta poner este típico ejemplo de la mamá que le dice a su hija que lave los platos o a su hijo que lave los platos, adolescente además, ¿no? Y el hijo o la hija adolescente dice, no quiero, me da pereza. Y la mamá viene y le dice, ¿cómo te va a dar pereza si yo todo lo que hago por este hogar, cómo te va a dar pereza? Y el hijo o la hija al final termina dice, bueno, los voy a lavar. Pero es que ¿cómo te va a dar pereza? No debería darte pereza. Ya los va a lavar. ¿Por qué es tan importante para ti que no le dé pereza? Que a ti también te da pereza, además, ¿no? Muchas veces. Entonces, a veces terminamos quedándonos atrapados en situaciones que ni siquiera son tan complejas como, por ejemplo, la pérdida de un trabajo, pero esa expectativa de que las cosas ocurran de una manera muy rígida nos termina generando muchísima frustración, muchísimo malestar, muchísimo sufrimiento, ¿no?
Ujú. Claro, y esa rigidez de la que tú hablas, a ver, yo creo que todos tenemos cierto grado de rigidez cognitiva. Yo me considero una persona un poquito rígida en muchas cosas y reflexionando al respecto, pues el camino fácil es uno darse palo porque uno es muy rígido, porque tendría que ser más flexible, pero también es entender esa rigidez de dónde viene, o sea, que nosotros tengamos pensamientos rígidos en estos momentos tiene una razón de ser. Y esa razón de ser puede ser por experiencias o por aprendizajes y que en algún momento esto fue funcional en nuestra vida, ¿sí? Que me servía tener esta rigidez en cuanto a, no sé, el orden, por ejemplo, ¿sí? Me ha funcionado para mis trabajos o me ha funcionado para ciertos aspectos, pero hay momentos seguramente en la vida en la que eso ya no me funciona. Sí, en la que esto me está trayendo más conflictos que cosas buenas, por decirlo de cierta manera, y esa frustración, porque creo que una trampa de la rigidez es creer que el mundo se debe acomodar a lo que yo pienso que debería ser. Entonces, cuando yo intento que el mundo, que cosas externas que no están bajo mi control se acomoden a esa idea, es cuando yo sufro. Y es cuando me siento frustrado, frustrada, cuando, mejor dicho, me voy para esos pensamientos catastróficos. Pero desde esa flexibilidad es poder entender que hay cosas que están en mi control. Sí, que por ejemplo de mí depende, no sé, organizar mi escritorio, pero de mí no depende de pronto que mi pareja recoja el desorden ya, por decirlo de cierta manera. Y cuando nosotros podemos ver que hay cosas que están en nuestras manos y cosas que se salen de nuestras manos, es como que empezamos a flexibilizar un poco estas ideas. ¿Que es muy difícil? Sí, o sea, yo siento que flexibilizar estas ideas rígidas es de las cosas más complicadas que hay, también porque las tenemos muy normalizadas, porque las tenemos tan interiorizadas que a veces ni nos damos cuenta que hace parte de nuestros propios esquemas, sino que tendría o que creemos que es que el mundo es así, que tendría que ser de esta manera. Entonces, lo primero es uno como ser consciente o empezar a reconocer cuáles son esas ideas rígidas que tenemos y a partir de eso como ver en qué momentos me funciona y en qué momentos no me funciona, porque tampoco es irnos al extremo, entonces ya flexibilizo todo esto y ya está. No, hay momentos en que son funcionales, pero hay otros momentos donde no lo son tanto. Justamente en esos momentos donde ocurren cosas que no dependen de mí. No sé, yo puedo tener planeado encontrar un trabajo, en ese trabajo pensionarme, sí, pero pues de mí no depende 100% que en este trabajo me pensionen. Depende de la situación económica, de los jefes, de un montón de cosas. Y creo que es necesario uno saber y poder reconocer que hasta dónde llega mi grado de control y de dónde se sale mi grado de control para así poder soltar eso. Pero ¿cómo hace uno para soltar eso? Porque creo que es muy fácil decir como sí, suelta, flexibiliza. Pero ¿cómo crees tú, Pablo, que uno puede llegar a flexibilizar esas cosas? Yo creo que hay un par de claves importantes y ya te las voy a mencionar. Bueno, se las voy a mencionar a todos, pero mencionaste dos cosas que no me gustaría dejar escapar porque me parecen fundamentales en función de este tema. Y de hecho tengo un par de anécdotas respecto a esos dos temas. Y es primero lo que mencionaste de la funcionalidad. Que sí, claro, muchos de estos patrones, y no solo aplica con esto, en general hay muchas cosas que hacemos en nuestra vida que tal vez en el presente nos generan mucho malestar, nos generan muchos problemas, son muy disfuncionales, pero en su día fueron muy útiles. Y tenemos que pensar que venimos de una historia de aprendizaje en la que nos han pasado un montón de cosas y hemos incorporado un montón de conductas que en su momento por algo estaban ahí. Y creo que este tema de interpretar o esa interpretación de la situación que genera ese sufrimiento añadido, porque siempre tenemos que recordar que no sufrimos por el hecho en sí, sino por lo que interpretamos al respecto de, aplica también mucho en esa interacción con los otros y en una tendencia que creo que culturalmente tenemos en Colombia y es a ese desconfiar del otro constantemente. Siempre se nos dice que piensa mal y acertarás y que el vivo vive del bobo y que es que eso te pasa por ser tan confiado y por ser tan ingenuo o tan ingenua y etcétera, etcétera, ¿no? Y creo que tenemos una cierta tendencia a pensar que todas las cosas que hacen las personas a nuestro alrededor vienen de una mala intención. Entre otras cosas porque yo puedo saber cuáles son las intenciones que están detrás de mis conductas, pero yo no puedo saber qué intenciones hay detrás de las conductas de los otros. Entonces,
interpreto intención en función de lo que estoy viendo en la conducta del otro. Y muchas veces pensamos que las otras personas nos están haciendo cosas pues desde la mala intención cuando capaz y no es el caso. Y les decía que tenía una anécdota ahí porque creo que todos los que crecimos en grupos pues como muy masculinos, muy de hombres cuando éramos adolescentes, de pronto en colegios masculinos o pues muy rodeados solamente de amigos, sabemos que ese es un entorno bastante hostil también por la forma en que se nos enseña a ser hombres desde muy pequeños, ¿no? Aquí hay todo un tema de socialización diferencial y demás, pero eso lo charlaremos luego si quieren. Pero sí hay como una cierta tendencia en esos grupos a todo el tiempo estar tratando de, y no se me ocurre una mejor expresión que esta, todo el tiempo estar tratando de putear al otro, de meterse con el otro, de burlarse con el otro, de hacerle algo al otro, de te pego un chicle, de te meto algo en la maleta, te escondo los cuadernos, todo el tiempo, todo el tiempo. Entonces eso termina desarrollando que uno muchas veces piense que los acercamientos de las otras personas siempre vienen desde la mala intención. Y eso hace que uno llegue a la vida adulta, vaya manejando un buen día y alguien lo cierre y uno piense que ese desgraciado me cerró porque es que me quiere echar el carro encima, cuando capaz si es un conductor inexperto o hizo una maniobra riesgosa por miedo o a él también lo acaban de cerrar o bueno, pueden pasar miles de cosas, pero yo lo que interpreto es que lo hace con mala intención en contra mía directamente, ¿no? Lo que llamamos comúnmente en psicología ese sesgo de personalización. Entonces, claro, en su momento estar con los ojos abiertos y mirando a todo el mundo que no me fuera a hacer nada, en la adolescencia era súper útil porque estaba rodeado de un montón de hijoputas, perdón, tenía que decirlo. Eh, Claro, era funcional, pero hoy en día que la mayoría de la gente no le interesa hacerme daño, tal vez no sirve tanto. Y creo que hacer esa transición y salir de ese estado hiperalerta de interpretar malas cosas en las intenciones de los otros puede costar un montón. Y creo que eso es un primer elemento que tenemos que empezar a cuestionarnos para poder, pues, como empezar a gestionar toda esta inflexibilidad. Y lo segundo y que me parece pues importante mencionar en función de esto que eh, terminamos experimentando muchas veces en función como de esta inflexibilidad. Mira que sumado a ese ejemplo que tú estabas diciendo de la interpretación, justamente esta semana lo estaba charlando con una consultante y creo que también un error de interpretación que en las mujeres he notado que ocurre mucho es cuando salimos de relaciones de pareja donde de pronto la otra persona nos ha sido infiel o ha sido una relación de pronto de maltrato psicológica, de estas características. Esto también genera muchísimas interpretaciones que permanecen en nuestra vida y entonces también salimos de esas relaciones con esa interpretación creyendo que cualquier hombre que se nos va a acercar nos va a hacer daño, o esta persona me dice esto y es porque está haciendo eso. Entonces, por ejemplo, creo que con una amiga esta semana lo hablábamos y era como, no sé, si yo tuve una relación de pareja donde mi pareja no me escribía durante el día y estaba con otra persona, supongamos, y ahora estoy en una nueva relación de pareja donde mi pareja de pronto no es tanto de usar redes sociales o lo que sea, aparece esta interpretación de, claro, es que es porque está con otra persona, es porque no me quiere, es porque me está haciendo infiel o lo que sea. Y el poder como reconocer que uno tiene ya estos sesgos, que uno viene cargado de estas historias y de estas interpretaciones, al final es lo que nos permite también cambiarlo y lo que nos permite reconocer que en ese entorno, desde la amabilidad, porque yo siempre lo digo, desde la autocompasión, ser muy amables con nosotros en esto aquí me funcionó, yo tengo estas interpretaciones por esta historia, porque no hay que darnos palo por nuestra historia, pero también desde esa amabilidad poder decir como aquí esto ya no me funciona. Y una forma en la que yo a nivel personal y también le he enseñado a mis consultantes, que puede uno empezar a soltar eso, es como darse cuenta cuando aparece esa interpretación. Como, ok, aquí aparece esa interpretación y esta es la emoción que esto me está generando. ¿Sí? Y justamente como poder confrontar qué tan coherente es esta interpretación con el hecho que está pasando en sí. Les doy un ejemplo. No sé, supongamos que yo me conecté hoy al podcast y tú no me saludaste o estabas frunciendo el ceño. Y mi Ujú. interpretación me dice como, claro, es porque Pablo está enojado contigo, quién sabe tú qué le hiciste, o tú le caes mal, o ya no quiere grabar más contigo, ya está harto de ti, etcétera.
Y eso pues me puede generar una emoción de, no sé, frustración, rabia, tristeza, desespero, lo que sea. Entonces la confrontación con el hecho también es como, a ver, ¿realmente qué fue lo que pasó? Lo que pasó fue que Pablo estaba frunciendo el ceño, pero él no me Ujú. ha dicho en ningún momento que no quiere trabajar conmigo, que ya está harto de mí y lo que sea. Y como empezar a confrontarlo de esa manera nos va permitiendo como decir, bueno, a lo mejor estoy exagerando un poquitico con esto que estoy pensando, a lo mejor no es tan coherente. Y en todo caso, creo que también funciona mucho con esas interpretaciones el preguntar. Yo digo, como en caso de dudas, pregunte. Sí, hey Pablo, estás haciendo mala cara por mí, te caigo mal, pero ya está, como que sabemos si nuestra interpretación es real o no es tan real. Son como, no sé, cosas muy básicas, ¿sí? Cosas muy simples que si uno las empieza a poner en práctica, como que va ayudando, como para ir como soltando estas interpretaciones y ciñéndonos más a los hechos, porque con lo que tú mencionabas anteriormente, creo que también parte del sufrimiento más allá de la exageración que hacemos de las cosas, es cuando dejamos que nuestra mente se vaya también a ese futuro catastrófico, ¿no? O sea, estar en el futuro catastrófico o en el pasado genera un montón de sufrimiento, ¿sí? Porque el dolor y el sufrimiento es muy diferente y es importante poderlo entender. O sea, el dolor es la respuesta natural que aparece ante la situación, pero el sufrimiento es cuando es un dolor prolongado que lo estamos manteniendo por estas interpretaciones. Entonces, irnos hacia ese futuro genera pues ese sufrimiento. Entonces, ni disfrutamos el presente y tampoco estamos cambiando nada de lo que vaya a pasar y es una vida como muy agotadora a nivel emocional. Totalmente, totalmente. Y creo que la clave está justamente en eso que mencionabas hace un momento, pero yo suelo agregarle un paso adicional que me parece que es fundamental, porque muchas veces, y me gusta que lo hayas expresado de esa manera, cuando hablamos de este entender que a veces tenemos pensamientos catastróficos, poco realistas, que cuentan con poca evidencia, muchas veces y dependiendo también de las características propias de la persona, podemos caer en esta sensación de nadie me entiende, todo el mundo está en contra mío, es que nadie se pone en mis zapatos, es que... Y entonces eso termina alimentando aún peor este patrón de rigidez cognitiva y ese sufrimiento añadido del que tanto hemos estado hablando. Entonces, yo creo que antes de preguntarnos sobre la coherencia del pensamiento, porque si lo hago como muy directamente y de manera muy brusca, lo que puede aparecer es justamente esa barrera de sentirme invalidado y sentir que todos están en contra mía y entonces no es que yo esté exagerando las cosas, por eso te decía que me gustaba la palabra que utilizabas, sino que es que todos están en contra de mi punto de vista y todos me quieren atacar y bueno, eso puede hacer que todavía se empeore el panorama. Yo creo que hay que hacer un paso previo y es validar lo que estamos sintiendo, porque es un poco lo que decíamos hace un momento que yo pretenda con todo esto quitar el sufrimiento añadido no le quita valor, peso y coherencia al dolor que sí que es inherente a la situación. Entonces, no solo reinterpretar ese pensamiento intrusivo que estoy teniendo rígido, que me genera sufrimiento, sino también antes de eso tomarme el tiempo para decir, hey, pero tiene sentido que esto me esté doliendo. Porque si no, pues siempre nos vamos a quedar con esta sensación de el psicólogo o la psicóloga me dijo que hiciera esto, pero es que es porque no me entiende, porque no está prestándome atención, porque, y bueno, que yo te diga que perder el trabajo no significa que vas a terminar viviendo debajo de un puente, no significa que no reconozca que perder el trabajo es doloroso y que pasar por esa situación no es agradable. Que yo te diga que el hecho de que se haya muerto la abuelita no significa que tu vida no va a volver a tener sentido el resto de años que te queden por vivir. No significa que te esté diciendo que no tienes derecho a pasar por tu duelo y a extrañar a esa abuela que tal vez fue una figura importante para tu vida. Entonces creo que es importante hacer ese ejercicio previo de la validación emocional, ¿no? Yo siempre suelo dividir como, cuando le explico a mis consultantes este tema, siempre lo suelo dividir como en tres grandes bloques, ¿no? Lo primero es identificar la situación dolorosa, que puede ser la pérdida del trabajo, la pérdida de un familiar, la finalización de una relación de pareja, que mis amigos salieron sin mí, cualquier cosa de ese estilo. Luego,
ver cuáles son esos pensamientos que están detrás de ese sufrimiento añadido. Mi vida no va a tener sentido después de la muerte de la abuelita, nunca nadie me va a querer contratar, claro, no me invitaron porque es que están hartos de mí y ya no me aguantan, es que si esta persona me terminó significa que soy un despojo humano al que nadie va a querer nunca más. Ese es el sufrimiento añadido. Y luego la reinterpretación, ese reestructurar estas ideas, pues tiene que ir acompañado de esos dos pasos que mencionábamos, ¿no? La validación y el repensar la coherencia de ese pensamiento. Entonces, algo tipo que mis amigos no me hayan invitado esta vez es doloroso para mí porque valoro mucho su compañía, disfruto estar mucho con ellos y me gusta ser parte de las actividades que realizan, pero que no me hayan invitado esta vez no significa que no me quieran, tal vez simplemente pues era un plan en el que por lo que sea no había más cupo o sabían que era un plan que no me iba a gustar a mí o etcétera, etcétera. De país, Puede ser también que sonar a veces raro cuando pasa. salen mis amigos sin mí, pero luego me acuerdo que estoy al otro lado del mundo y ya se me pasa. Ahí está el punto, claro. Y fíjate que muchas veces me gusta que pongas ese ejemplo porque en ese tipo de situaciones, y yo creo que a todos los que vivimos fuera del país, nos empieza a sonar este pensamiento en la cabeza de, claro, siguieron sus vidas sin mí, ya no hago parte de su vida, ya no soy un amigo importante. Y luego me acuerdo que es que aunque quisieran, no me pueden invitar. Entonces ahí hacemos esa reinterpretación, ¿no? Pero creo que es importante en ese tercer paso de la reinterpretación previo siempre darle validez a la emoción. Tiene sentido que me duela, tiene sentido que me moleste, tiene sentido que esté triste, porque si no, pues siempre se va a convertir en un decirme, no, yo estoy loco y estoy pensando locuras, ¿no? Sí, yo creo que es muy importante justo hacer hincapié en eso porque también me ha pasado que he conocido personas o con mis consultantes incluso, es como que se van al extremo de empezar a invalidar sus emociones. Y entonces como Ujú. que siempre están cuestionando la emoción, o es como, pero yo no me debía haber sentido de esta manera, yo soy, o sea, ¿por qué apareció esta emoción? Y no, todas las emociones son válidas ante estas situaciones. O sea, todos tenemos también una historia emocional que hace que determinadas situaciones nos generen esas emociones. Puede que Daniela se sienta de una manera en una misma situación y Pablo se sienta de otra manera. Entonces, sí es importante saber que esta situación que ocurrió, pues generó una emoción y es totalmente válida para mí, es importante para mí, pero tener muy claro esa línea entre la emoción inicial por la situación y ya la emoción que se está manteniendo por estas interpretaciones que yo estoy haciendo, que es lo que me está llevando a engancharme con esa misma emoción y pues a este sufrimiento del que hablamos. Entonces, la validación, así como lo hablamos en el episodio anterior, que también lo pueden escuchar, es reconocer y dar espacio a esa emoción y a partir de ahí sí, pues como que también decidir, ¿no? Yo siento que cuando uno como que está cambiando esas interpretaciones, también es una manera de decidir cómo se quieren sentir ante la situación. O sea, yo les digo a mis consultantes como, el mundo no va a ser mejor porque tú interpretes esto de esta manera, más funcional o menos funcional. O sea, puede que el problema no se resuelva, puede que no consigas trabajo mañana, pero como que te va a permitir afrontar también este proceso pues de una manera como más tranquila en medio del caos y no sufriéndolo tanto. O sea, creo que es como lo más sano a nivel emocional en cómo quiero yo vivir las situaciones que ya de por sí son dolorosas y como tú dices, el mundo no está tan chévere, el mundo no es un lugar feliz, pero lo que hace que unas personas lo vivan como diferente, creo que es la interpretación y la forma en la que están afrontando esas situaciones. A nivel personal, con mi esposo somos como un poquito los extremos porque yo soy un poco catastrófica, debo decirlo. Mis interpretaciones son bastante catastróficas a veces y mi esposo siento que tiene interpretaciones como más acordes a la situación. Entonces, yo a veces le digo a él como, pero ¿cómo haces para no estresarte con estas situaciones? Y básicamente la respuesta es eso, es que él interpreta las cosas más como son y yo me voy a este extremo de, no sé, hace poquito, por ejemplo, tuvimos como una situación económica difícil y yo ya me imaginaba viviendo bajo un puente, literalmente. Yo decía, no vamos a tener con qué comer. Y entonces ya esto me generó, de verdad, está me generando un sufrimiento increíble
pero pues mi esposo lo veía como, a ver, solo es un momento difícil económicamente, habrá que hacer esos cambios y ya está. Entonces, la forma en la que vivimos en este mundo y lo vemos, pues viene de nuestras interpretaciones y pues decidamos cómo lo queremos vivir también. Sí, y ese ejemplo que pones me parece muy interesante para plantear una última cosita y es, em, muchas veces este ejercicio de validación lo confundimos con darnos la razón a nosotros mismos y no es lo mismo. Es decir, que Daniela se pueda sentar a validar su angustia respecto al tema económico no significa que ella diga, ok, estoy angustiada porque de verdad vamos a terminar viviendo debajo de un puente. No, porque eso empeora el panorama. Es reconocer de dónde viene realmente ese dolor. ¿Por qué te duele tener una situación económica complicada o un poco más apretada? Bueno, porque necesitamos de esos recursos económicos para satisfacer unas necesidades básicas, porque además, no sé si sea tu caso, Daniela, pero hilando un poco fino, pues en general los colombianos venimos de contextos en los que papá y mamá o solamente mamá se esforzaron muchísimo por sacarnos adelante y vimos un poco esa carencia y esa dificultad. Pues claro, le tenemos miedo a eso porque es que ya lo vimos de cerquita. Entonces, claro, no es que estés llegando a ese punto, pero tiene todo el sentido del mundo que te dé miedo. Tal cual, o sea, mira, ahí diste en el clavo y es eso, es como, creo que validar es uno poder como agarrarse también de su historia para entender de dónde viene esta emoción y saber, ah, bueno, viene de acá, pero también poder reconocer que no estamos en la misma situación, ¿sí? Que yo a través de esta historia y esto generó esta emoción, o sea, que este miedo tiene sentido desde ahí, pero que ahora es diferente, ¿sí? Que estoy en un lugar diferente, que soy una persona diferente, que de pronto tengo recursos diferentes, habilidades diferentes. Pero a ver, digamos que de forma sincera pienso que esos ejercicios de cambiar interpretaciones no es algo tan fácil, como que es muy fácil de decir y de explicarlo y es muy difícil de aplicar por lo que mencionábamos anteriormente. A veces lo tenemos ya tan normalizado, tan interiorizado, hay como una historia tan personal ahí que se arraiga a esas interpretaciones. Entonces también es clave pues entender que quizás no lo vamos a lograr a la primera, pero creo que la invitación de este episodio también es un poquito como empezar a ver y empezar a reconocer qué nos está haciendo sufrir. Entonces, creo que la invitación del episodio de hoy también es un poco, pues, empezar a cuestionarnos, o al menos a reconocer qué es lo que nos está generando nuestras emociones y empezar a reconocer, pues, si lo que me está llevando a estas reacciones emocionales, por decirlo de cierta manera, es una situación como tal o es esta carga de interpretaciones que tengo y hacer algo al respecto, ¿no? Creo que más allá de solo reconocer es hacer algo al respecto que me permita como salir de este círculo vicioso de sufrimiento y poder entender que pues el dolor es inevitable, pero pues el sufrimiento también es opcional, como dice esta frase de cajón. Sí, 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 tal cual. Y aunque la frase es muy frase de cajón, pues de alguna manera tiene mucha razón. Yo, y para terminar, lo único que quiero decir es a todos los que nos escuchan y por favor esto muéstrenselo a sus parejas, a sus amigos, a sus madres, a sus padres, a sus abuelos, a sus compañeros de trabajo, porque creo que si hay un granito de arena que quiero aportar yo al bienestar del mundo y que quisiera decir, lo hice al menos en una medida pequeña antes de morirme, es enseñarle al mundo a desconfiar menos de los demás. Mira, nosotros, si hay pequeña anécdota para terminar, ahora mismo estamos bueno, con una persona nueva que empezó pues que pidió consulta con nosotros, con el equipo de terapeutas con el que yo trabajo. Mm, y bueno, por un tema ahí de el PayPal que tenía que enviarnos el dinero, pero no pudo, entonces le tuvimos que enviar nosotros la solicitud y cuando se envió la solicitud entonces salió con una divisa distinta y entonces no hizo el pago el mismo día, sino otro día, entonces le cobró con una comisión diferente, pero además como nosotros fuimos los que hicimos la solicitud, le cobró también la comisión de envío, que eso comúnmente lo pagamos nosotros. Total que el valor de la sesión terminó incrementándosele como en $6 o $7, algo así. Y esta persona entonces dijo que como así, que le habían dado otro precio, que no sé qué, ya empezó a molestarse.
le dijimos, vale, no pasa nada, pues ese dinero pues se guarda para la siguiente sesión porque es verdad que esto no es lo que habitualmente nos ocurre. De aquí en adelante, manda tú sin que te tengamos que enviar la solicitud para que no tengas tú que asumir esa comisión. Pues necesito factura inmediatamente. Y claro, entiendo que un poco la posición de esta persona es desconfiar y decir, estas personas me están cobrando más de lo que me han dicho inicialmente, es porque me quieren estafar, porque... Pero a la gente nunca se le pasa por la cabeza la idea de, tal vez esto es como me lo están diciendo, es un error, no veo mala intención detrás de estas personas, me están ofreciendo una solución. Inmediatamente viene esa vocecita que nos dice ahí en el oído, me van a estafar, me quieren robar, el mundo es malo, la gente es mala. Qué desgastante es ese nivel de hostilidad con el que vivimos por estar todo el tiempo interpretando que la gente nos quiere hacer daño. Entonces, tal vez podemos vivir más tranquilos, construir vínculos afectivos más saludables, estar más tranquilos en los entornos en los que nos movemos y encontrar soluciones más prácticas si dejamos de pensar que todo el mundo es malo y todo el mundo nos quiere hacer daño. Que sé que en algún momento fue funcional por los contextos de los que venimos, pero hay que soltarlo, porque estar pensando que todo el mundo es un potencial enemigo se siente como ser un conejito en medio de un bosque lleno de predadores. Y eso tiene que ser terrible. ¿Cuándo puede descansar uno? ¿Cuándo puede bajar uno el nivel de hiperalerta? ¿No? Entonces, no todo el mundo es malo, no todas las situaciones son malas. Tiene sentido que nos duela, que nos genere desconfianza, que nos preocupe, que nos entristezca, que nos dé miedo. Pero hay que aprender a soltarlo un poquito porque nos amargamos nosotros y amargamos al resto del mundo, la verdad. Ya que tú hablas de la confianza, creo que valdría la pena que en nuestro siguiente episodio lo habláramos porque desde todas estas interpretaciones que tú hablas y desde nuestra historia de vida, sí estamos, creo que confiar es algo difícil para muchas personas. En general, me incluyo, yo a veces soy muy desconfiada y me he encontrado como con esta queja colectiva de no sé cómo confiar en las personas, no sé cómo confiar en mi Sí. pareja, no sé cómo confiar en los vínculos. Entonces creo que ahí dejamos como este abrebocas también para nuestro siguiente episodio para a empezar a trabajar esa confianza que como tú lo dices, pues al final es lo que nos lleva a vincularnos de una manera más sana, no solo con otras personas, sino con el entorno en el que estamos y que es algo que hay que trabajar cada día, o sea, la confianza es una decisión, entonces... Bueno, gracias por esa reflexión, Pablo. Sí, creo que hoy el episodio fue un poco, no sé si fue triste el episodio, pero sí fue como un poco confrontativo en darnos cuenta cómo nos estamos conectando en nuestra vida en general. Muchas gracias a las personas que se conectan, que nos escuchan, que nos siguen, que nos dejan sus comentarios por ahí en YouTube. Estaremos pues la siguiente, bueno, en 15 días con un episodio nuevo y déjenos sus dudas, cualquier cosa que quieran saber. Gracias a ti, Pablo, por acompañarme el día de hoy y nos vemos pronto. ¿Mm? Gracias a ti, Daniela, a todos los que nos escuchan. Sí, ese puede ser un episodio muy interesante. Ya veremos la próxima semana. Por ahora, pues nada, mucha reflexión y esperamos que les ayude todo esto que les compartimos aquí en este espacio de conversación en el podcast.